Hello guys, welcome to another class. Today we're going to learn about the ellipsis. Bueno chicos, imagino que muchas veces han visto estos tres puntos seguidos. En español los llamamos puntos suspensivos. Sin embargo, ¿realmente sabes para qué sirven? En este video te lo voy a mostrar y además te voy a explicar en qué situaciones podemos utilizarlos, ya que no solamente se utilizan de forma gráfica, sino que también podemos utilizarlos en el inglés hablado. Sin más dilación, comencemos. Bueno chicos, como siempre recordarles que todo este contenido está plasmado en su guía y que en cualquier momento pueden consultarlo, así como los links de acceso a las diferentes herramientas o páginas web que utilizamos para las clases. Bueno, empecemos por la definición. Dice en inglés: an ellipsis is a punctuation mark made up of three dots. An ellipsis is used to show an omission of a word or words, including whole sentences from a text. Entonces aquí básicamente dice que la elipsis es un signo de puntuación, como ya mencionamos, y que se usa para mostrar la omisión de una o varias palabras. Puede incluir toda una oración de un texto. Aquí estamos hablando a nivel de texto. ¿Qué otros usos o cuál es la finalidad de crear esa pausa? Pues una puede ser para crear una pausa por efecto. Entonces, un ejemplo clásico en español es con los refranes. A veces no hace falta decirlos completos porque ya se supone que la otra persona sabe la continuación. Entonces, la elipsis nos permite hacer ese efecto. Por ejemplo, si alguna vez alguien les ha dicho cuando el río suena y lo deja ahí, sabemos que el resto del dicho, o el dicho completo sería: cuando el río suena es porque piedras trae. Pero se supone que todos conocemos el contexto y sabemos de qué se está hablando. Entonces ese es uno de los usos de la elipsis o los puntos suspensivos. Tenemos otro para to show an unfinished thought. Es similar a lo que les acabo de decir, para mostrar un pensamiento incompleto. A veces no hace falta, ya no es un dicho, pero estás en una conversación y todos conocen el contexto, entonces no dices completamente lo que quieres decir, porque con los puntos suspensivos infieres la intención que tienes al decirlo y las personas que están en esa conversación pueden entenderlo. Habrá algunas que no, ya eso va a depender de qué tanto las personas que están en esa conversación conocen el contexto. Y por último, to show a trail off into silence. Entonces nos ayuda también a hacer como pausas entre ideas. Entonces antes de un silencio. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Y también puede servir para cuando no hace falta decir más. Ya es el fin de algo, pero queda en suspenso. Por eso se llaman puntos suspensivos, porque a veces generan cierto misterio. No queda claro realmente en muchas ocasiones qué es lo que sigue, pero se hace adrede para generar intriga, para generar ese tipo de sentimientos. En este ejemplo podemos observar esos cuatro usos con una oración de ejemplo o una frase para ejemplificar. Entonces tenemos el primer uso: replacement for omitted words, reemplazar palabras que se omitieron. Entonces dice este personaje: what good fortune, y hace la pausa, that people do not think. Entonces si interpretamos el significado, dice qué buena suerte, y hace los puntos suspensivos, que la gente no piense. Entonces, ¿cuál es esa palabra que se omitió? Pues aquí sería for governments. Esa es la palabra omitida. Good fortune for governments. Qué buena suerte para los gobiernos, que la gente no piense. Sin embargo, para la persona no ser tan directa o no decirlo, a veces también se puede hacer para no ofender a otres personas. Depende del contexto de
de la frase, entonces se utilizan los puntos suspensivos. What good fortune, y se quedan puntos suspensivos. Que la gente no piense. Aquí la palabra omitida es gobierno, o los gobernantes, o gobiernos. Bueno, segundo uso, una pausa para efecto, para crear un efecto puede ser de intriga, de suspenso, de algo que viene. Entonces dice, then it appeared, puntos suspensivos, a genie. Entonces apareció, quedamos en pausa, el genio o un genio. Esto se utiliza mucho en literatura para precisamente crear esa aura de misterio, ese ambiente de que no sabemos lo que viene. El uso 3 sería an unfinished thought, un pensamiento no terminado. Sería más o menos el equivalente a lo que hacemos en español con los refranes. No estamos omitiendo una palabra ni tratando de crear un efecto una pausa para un efecto, sino simplemente lo dejamos incompleto porque sabemos o se entiende en el contexto lo que sigue. Entonces dice, por ejemplo, I know he deserved it, but, y dejamos en pausa. Yo sé lo que él se merece, pero, y lo dejamos ahí. Esto podría ser, por ejemplo, cuando no queremos terminar esa frase porque podemos nuevamente ofender a una persona, o simplemente no queremos seguir opinando al respecto. Entonces decimos, bueno, sí, eso es difícil, pero lo dejamos ahí. O sea, tenemos algo más para decir, pero por alguna razón en el contexto no queremos seguir diciéndola, o no podemos seguir diciéndola por el tema de respeto hacia otra persona, o simplemente en ese momento no queremos seguir expresando más ideas. Entonces simplemente con ese punto suspensivos hacemos una especie de cierre. Y por último, el uso número 4 sería a trail off into silence. Entonces es como una pausa en silencio, digámoslo así, para terminar la frase, pero que no sea tan brusca como un punto, sino simplemente quedar en suspenso, queda como pendiente. Entonces dice la persona, we were now on our own. Ahora estábamos por nuestra cuenta. Listo, cerró. Es como una especie de suavizar el final. Bueno, chicos, en el link que les dejo en la guía les va a llevar a esta página donde está toda la información sobre el tema, y podemos ver los siguientes ejemplos de elipsis para mostrar la omisión de una o varias palabras de un texto. La mayoría de estos ejemplos son sacados de guiones de películas o series. Entonces, por ejemplo, vemos esta primera oración. Dice, I stopped believing in Santa Claus, punto suspensivo, when we ask for my autograph. Listo, eso lo dijo esta actriz. ¿Cuál era la frase original? ¿Qué fue lo que omitieron? Entonces dice, original, I stopped believing in Santa Claus when my mother took me to see him in a department store and he asked for my autograph. Entonces, esta actriz es obviamente una persona famosa, pero miren todo lo que se omitió. Dice la primera, dejé de creer en Santa Claus cuando él me pidió un autógrafo. ¿Sí? Santa Claus le pidió el autógrafo a la actriz famosa. Pero miren todo lo que se omitió en el texto original. Dejé de creer en Santa Claus cuando mi mamá me llevó a verlo en la tienda por departamentos, y él me pidió un autógrafo. Entonces se puede ahorrar bastantes palabras, bastantes situaciones solamente con unos puntos suspensivos, y además no pierde el sentido, que es lo más importante. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice acá la oración con elipsis. Hope is being able to see
suspensivos, like despite, puntos suspensivos, the darkness. Aquí está la persona que lo dijo, es como una persona religiosa de Sudáfrica, y el original dice, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Entonces, con elipsis dice, la esperanza es estar dispuesto a ver, dice, luz a pesar de la oscuridad. Entonces, si lo decimos corrido sería, la esperanza es estar dispuesto a ver la luz a pesar de la oscuridad. La original sería, la esperanza es estar dispuesto a ver lo que hay dentro de la luz en lugar o a pesar de toda la oscuridad. Entonces sigue teniendo la misma connotación, pero se omitieron algunas palabras, sin embargo no cambió la esencia de la oración. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de elipsis para crear una pausa y con esto crear un efecto, bien sea de intriga, bien sea dramático o con otras intenciones. Entonces tenemos el primer ejemplo, jealously, puntos suspensivos, is a mental cancer. Eso lo dijo la persona que ven en pantalla. Entonces dice, la envidia, puntos suspensivos, es un cáncer mental. Obviamente no es un hecho, simplemente es una expresión, una forma de hacer una metáfora. El siguiente dice, he was empty, puntos suspensivos, filled with rage, puntos suspensivos, the embodiment of a broken heart. Él estaba vacío, puntos suspensivos, lleno de rabia, puntos suspensivos, la encarnación de un corazón roto. Listo, entonces fíjense que esas pausas nos ayudan o le ayudan al autor a crear esa atmósfera de suspenso y de poder completar la siguiente frase. Luego sigue, a credit card stolen in London was used to pay for a Chinese meal 5 hours later, puntos suspensivos, in Bangkok. Entonces, esto es como tipo noticia. Una tarjeta de crédito fue robada en Londres y usada para pagar comida china, una comida china, 5 horas después, puntos suspensivos, en Bangkok. Entonces pues ahí podemos entender en el texto cierta ficción porque fue robada en Londres y usada para una comida 5 horas después en Bangkok. O sea, la diferencia horaria y en distancia es bastante grande, pero lo mejor es una novela de ficción. Bueno, lo importante es entender la pausa. Se explica todo lo que pasó y luego de la pausa se agrega un dato extra y es mucho más dramático cuando se explica de esta manera, cuando se utiliza la elipsis. Bueno chicos, seguimos con los ejemplos que muestran la elipsis en un pensamiento incompleto. Entonces tenemos por ejemplo el primero, dice yeah, well, you can just, puntos suspensivos, queda el pensamiento incompleto. Sí, bueno, tú puedes solamente, y queda en suspenso. Dice el otro ejemplo, that is gruesome, revenge is one thing, but, puntos suspensivos, eso es horrible, la venganza es una cosa, pero, y ahí queda la idea, el pensamiento incompleto. Otra cosa importante que podemos hacer con los puntos suspensivos es cuando están al final de un párrafo o de un texto, cuando es lo último que se va a escribir, entonces podemos agregar un punto adicional, es decir, que no van a ser 3 puntos, sino 4 puntos. La idea es darle a entender al lector que ahí termina el texto o el párrafo. Entonces podemos agregar un cuarto punto, serían los puntos suspensivos más el punto final. Es totalmente válido. Si usted termina una frase y ya no va a escribir más, debe colocar el cuarto punto para finalizar
el párrafo o texto. Bueno, en esta parte, el cuarto uso de la elipsis, tenemos ejemplos de elipsis para mostrar como encaminarnos al silencio. Eso es lo que quiere decir. Entonces no es solamente una simple pausa, como hacemos cuando omitimos una palabra o cuando interrumpimos o no completamos un pensamiento, sino que es un silencio, o sea, es algo que tanto en la lectura como en la intención del autor es los personajes, digámoslo en este caso, si es una novela o un cuento, los personajes quedan en silencio, no hay más intervenciones. Entonces es la forma de expresarlo. Se puede expresar obviamente con los puntos suspensivos o la elipsis, como se llama en inglés. Entonces dice el ejemplo que está resaltado: With the Lord's Prayer mumbling across our lips, we climbed the ladders. Entonces, con la oración al Señor murmurando en nuestros labios, nosotros subimos las escaleras. Entonces, esos puntos suspensivos lo que están generando es un silencio, una pausa más prolongada, no solamente un silencio para cortar una idea, sino simplemente absoluto silencio en ese contexto, en esa conversación o esa narración que está sucediendo. Cuando vamos a trabajar en nuestro texto con la elipsis, debemos tener en cuenta el formato, es decir, cómo la vamos a representar gráficamente en el texto. Entonces tenemos varias opciones, pero lo más importante es que una vez que usted escoja una opción, se quede con esa opción y no sea inconsistente. Esa es realmente la norma. No tanto que usted use una u otra opción, sino que escoja solo una y siempre utilice la misma. Entonces tenemos aquí varios ejemplos. El texto dice hello, puntos suspensivos, word. Si ustedes se dan cuenta, hay un espacio entre cada palabra y los puntos suspensivos están seguidos. También tenemos la opción de colocar los tres puntos separados por un espacio. Entonces vamos a dar después de la palabra espacio, punto, espacio, así sucesivamente hasta la última palabra, que también vamos a dar un espacio. También podemos colocar espacios entre las palabras y dejar los puntos suspensivos entre corchetes. Esa figura que es como un paréntesis de cuadrado, digámoslo así, se llama corchete. Entre corchetes entonces colocamos los tres puntos suspensivos sin espacio. También tenemos la opción de dejar espacios entre las palabras, colocar los corchetes y los puntos suspensivos separados. Y la última en esta parte es no dejar espacio, sino termino de escribir, puntos suspensivos sin espacios y sigo escribiendo sin espacio entre la otra palabra. Entonces, repito, lo más importante es utilizar esta elipsis, el formato que escojamos, pero cada vez que vaya a utilizarla durante todo el texto, mantener el mismo formato. Bueno, para resumir el tema de la elipsis, vamos a tener en cuenta estos puntos clave. ¿Cuándo se usa una elipsis o en qué momentos? Tenemos el primero: para mantener tu escrito preciso, removiendo todas las palabras redundantes de citas. Si estás trabajando con citas, la idea es no repetir palabras innecesarias, removerlas y colocar los puntos suspensivos para dar a entender ese trabajo de remover las palabras innecesarias y evitar repetición o redundancia. El segundo punto, para mostrar una idea o un pensamiento que no está terminado, que no está completado, pero que obviamente en el contexto se conoce lo demás. En este punto es importante no escribir o decir algo de esta forma, usando la elipsis de esta forma, si uno no está seguro de que todas las personas en el contexto entienden de qué se habla, a menos que se haga con la intención de que las otras personas no se enteren. Tercer punto, para crear una pausa, efecto. Entonces no es lo mismo que un silencio, recuerden, solo es una pausa para crear una atmósfera de intriga o de incertidumbre. Well guys, I hope this video helps you to improve your English, and see you next time. God bless you.